Y con respecto al idioma, ¿qué? Porque, pues bueno, tú cuando estabas en México hablabas inglés y español y llegaste a Japón sin el idioma. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo le hiciste? ¿Batallaste? Siendo mujer mexicana en Japón sin hablar japonés nativo es como algo que me asusta mucho de poder llegar a mi meta. Y ahora que estás a punto de renunciar en esta empresa, pues quiero que nos pases un poco del chisme, ¿no? De qué está sucediendo. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yamil. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, mi amiga Karina. Hola. Hemos sido amigos durante varios años en Japón y yo sé que Karina ha tenido bajas, ha tenido subidas, ha tenido experiencias muy interesantes aquí en Japón. Así que el día de hoy quiero que nos cuentes de todo, por favor. Yo soy Karina, soy de México. Aquí en Japón, en las redes sociales me dicen Kana-chan. Llevo 4 años viviendo aquí en Japón. Empecé como una practicante simple de México y ahorita estoy actualmente trabajando. Yo hago marketing principalmente en redes sociales y también tengo mis propios proyectos, uno que otro. Haces de todo tú, Karina. ¿Tienes experiencia trabajando en una empresa japonesa en marketing? ¿Tienes tus redes sociales? Porque te va muy bien en YouTube. El canal de Karina lo pueden ver aquí en pantalla. ¿Qué otros proyectos tienes? Actualmente estoy trabajando también con Yonaguni Fiesta. Yo les ayudo con las redes sociales, el marketing y todo lo de PR, relaciones públicas, etc. Y aparte también empezamos un nuevo proyecto que se llama Yonaguni Tours. Y ese es como mi proyecto. Entonces el día de hoy platícanos todo sobre ti, ¿ok? Perfectísimo. Muy bien. Me encanta. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse, déjenos un muy bonito comentario. Comenzamos. Karina, te hago la primera pregunta. Tú cuando vivías en México, pues no tenías problemas de idioma, no tenías problemas de cultura. Tú eres mexicana y vivías en Monterrey, ¿no? Pero de pronto un día llegaste a Japón sin idioma, sin cultura, sin conocer a nadie. ¿Qué pasó? ¿Por qué decidiste venir a Japón? Gracias a mis papás, a mí en México jamás me faltó nada. Tuve una muy buena educación, la verdad nunca me faltó nada de eso y muy agradecida por eso. Pero yo siempre sentía que como que me tenía que ir. Yo siempre sentía así como que quiero retarme a mí misma y hacer cosas difíciles que normalmente no podría hacer aquí. Entonces, cuando estaba en la prepa, empezó como la primer ventanita de irme a Asia. Nos fuimos a China como por 2 semanas y yo me quedé impactada de que no nos podíamos comunicar con las personas. O sea, yo era como que, ¿en qué mundo alguien no habla inglés? ¿No? Así, yo estaba como, ¿what? Pero bueno, me encantó tanto como esa dificultad que tuve para comunicarme, se me hizo como algo muy retador, no sé, me gustó mucho ese sentimiento de yo tener que aprender cosas nuevas para poder comunicarme. Y ahí fue cuando dije, ¿y si me voy a estudiar al extranjero? Y pues ya entré a la universidad, todo, se me dio la oportunidad de venirme a Japón y estuve 6 meses aprendiendo el idioma y me gustó muchísimo. O sea, la cultura, la vida era como todo muy respetuoso, todo muy disciplinado y se me hizo algo muy impactante. También el idioma, como digo, es algo muy retador. Me encantaba eso como de tú querer conectar con la otra persona sin saber nada del idioma o de la cultura, como romper esa barrera. Eso era lo que me motivaba estar aquí en Japón. Me vine a Japón los 6 meses y regresé a México. Me gradué de la universidad y estuve luchando por volver a venir acá a Japón. Wow, porque no es cualquier cosa. No es de que te levantas un día y dices, voy a irme a Japón. No, o sea, aunque lo pienses, aunque lo tengas en mente, como dice Hao, ¿no? Tus sueños comienzan teniéndolos en mente. No es fácil. O sea, tienes que comenzar a estudiar, buscar mucha información. Entonces yo cada vez que veo a un extranjero aquí en Japón, incluyéndote, yo digo, wow, esa persona pasó por muchas cosas y tiene pláticas bastante interesantes, ¿no? Karina, te hago la segunda pregunta. Todos tenemos una imagen más o menos de cómo es Japón. Lo vemos en películas, en anime, en dramas, tal vez lo escuchamos en las noticias, no sé. Y todos pensamos que Japón es de tal manera. Pero tú llegaste y sentiste con tu propia piel cómo es la cultura real, cómo es batallar con el idioma, cómo es entrar a una empresa japonesa. ¿Cómo te sentiste? ¿Crees que Japón era como esperabas? A mí me encantan las aventuras. Ok. Eso es algo muy importante. A mí me gustan mucho las sorpresas y como lo diferente, ¿no? Como que te saque de onda. Sí, lo espontáneo, ¿no? Que te saque que te mueva el tapete un poco, ¿no? Que sí. Entonces yo la primera vez que vine a Japón, yo no sabía nada de Japón. Nada, o sea, no había investigado nada. Lo único que yo sabía de Japón es que estaba Nintendo y que hacían anime, así, punto. Sushi, ramen, ¿no? Así. Y me dio mucha risa porque el primer día que estuve aquí en Japón, me llevaron por Shibuya Crossing de día caminando. Wow. Y yo ni me di cuenta. No, ¿cómo? No, yo no sabía que ese era el cruce más transitado del mundo. De que no, sí. Ay, en Monterrey hay 5 de estos. Casi era que esto es Times Square, así. Es que tú estabas en shock también, ¿no? Sí. Obviamente. No puedo decir como que fue algo diferente de lo que esperaba en cuanto a la vida en Japón, porque pues simplemente yo no me esperaba nada. Claro. En esa parte no tengo como mucho contexto, pero por ejemplo, en cuanto al contexto laboral, como yo trabajé varios años en México antes de venirme a Japón,
Japón. Yo en México tenía un trabajo muy, muy chido, la verdad, de marketing. Entonces cuando me vine a Japón yo me esperaba eso o incluso más. Cuando llegué aquí me di cuenta que la cultura laboral es súper parecida a la de México. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Trabajamos tarde, le echamos ganas, como que todo es de teamwork, que si tú no logras tu actividad, la persona que está al lado de ti tampoco la valora, ¿no? Claro. Y yo trabajaba mucho así en México. Obviamente existen diferentes empresas, cada empresa tiene su propia cultura, pero en Japón me tocó eso muy similar. Por ejemplo, en México estamos acostumbrados a ser eficientes, ¿no? Sí. Bueno, O sea, aprovechar tu tiempo. aprovechar tu tiempo al máximo para hacer todo lo que tengas que hacer. Claro. Bueno, aquí en Japón no hacen eso. Ok, ¿cómo? Aquí en Japón, por ejemplo, tienes una actividad que una persona en México se va a tardar 2 días en hacer, ¿no? Ok. El japonés se tarda toda la semana porque, pues, para él es importante verse ocupado. Claro, ok. No significa que tengan que trabajar. ¿Me explico? Ok. Está muy extraño, pero Sí. eso fue lo que no me esperaba. O sea, yo al momento de estar entregando actividades me decían, oye Karina, es que vas muy rápido. O sea, bájale a tu trabajo porque vas muy rápido. Entonces mis compañeros también era como, se comparaban conmigo de que querían trabajar igual de rápido, pero pues no podían porque así no es la cultura aquí en Japón. Ajá, en Japón me imagino que hay muchos más como que, pues, chequeos que, claro, yo también opino que el tercer chequeo es muy importante, pero ya que el cuarto, que el quinto, que el sexto, ya como que vamos a bajarle tantito. Pero qué interesante, ¿eh? Qué interesante. ¿Hay otra cosa que sentiste diferente de la forma de trabajar en México a Japón? Como la manera de interactuar con tus coworkers. Ok. En México, cuando tienes un equipo que te cae muy bien todos son amigos, se van a tomar, van a comer, van juntos a comer en el lunch, ¿no? Así. Y aquí en Japón no. O sea, en Japón es más como en la oficina solo se habla de trabajo. No es como que, chisme time, así, que te vas ahí al cuartito del café a chismear, ¿no? En Japón eso no pasa. Es como que en México son amigos trabajando juntos, Sí. pero en Japón son compañeros Y ya. trabajando y pasando tiempo como compañeros, ¿no? Ajá. Son compañeros. Sí, somos coworkers. Ok, ¿O me no? imagino que también hay gente pues, que pues, es diferente, ¿no? Hay de todo en Japón, pero qué interesante que nos platiques eso. Ok. Y con respecto al idioma, ¿qué? Porque, pues bueno, tú cuando estabas en México hablabas inglés y español y llegaste a Japón sin el idioma. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo le hiciste? ¿Batallaste? La verdad es que sí, he batallado mucho hasta la fecha. Yo diría que soy como un N4 hablándolo, pero sí lo entiendo muy bien. O sea, yo en mi trabajo puedo tener juntas en japonés y entender todo, pero al momento de yo comunicarme se me hace muy difícil. O sea, es como una barrera que no he podido saltar. Ahí voy, me voy a volver a meter a clases de japonés. Pero sí me ha pasado que voy, por ejemplo, en el tren, ¿no? Y pasa algo que no sé, no me pude comunicar, entonces no pude ayudar a la persona. O no me pude comunicar, entonces pensaron que esto pasó y que fue mi culpa o algo así. Momentos en los que te da mucha impotencia, que sí me ha tocado, o sea, inclusive así como llorar de la impotencia en el tren, de que no, es que si hubiera sabido japonés, hubiera podido hacer esto o así. Y eso es lo que más me cuesta. Por ejemplo, que quieras ir al doctor y no sepas decirle, oye, es que siento bien raro aquí, me duele la garganta, pero no es un dolor normal. Momentos de la vida que pueden ser emergencia y no saberte comunicar, eso me da mucha impotencia. Claro. Y es lo que más he batallado aquí en Japón. Claro, te puede generar problemas, malentendidos, Sí, malentendidos. impotencia. Y una cosa muy, muy importante en este punto, mucha gente puede pensar, ¿cómo no hablas japonés si llevas varios años aquí en Japón? No es fácil. Yo conozco gente que ha vivido 15, 20 años en Japón y no lo habla nada. Y esto es por culpa, pues, del ambiente en el que viven. Por ejemplo, tú siempre has trabajado para empresas donde se habla inglés Sí. y estás muy ocupada. Llegas en la casa ya barrida Sí. para dormir nada más. No hay tiempo de estudiar japonés. Es duro. Yo en mi caso, por ejemplo, yo tuve mucho tiempo para ir a una escuela de japonés y eso me ayudó bastante para agarrar la base. Pero si yo no hubiera ido a la escuela, tampoco lo hablaría. Cada quien tiene un ambiente diferente, ¿no? Importa mucho con el círculo de personas que te rodeas. También, claro. En mi caso, yo sí tengo amigos japoneses, pero mis amigos japoneses hablan inglés. Entonces nos comunicamos así como inglés-japonés. Es que no es de que no hablen nada japonés tampoco, claro. Sí, puedo sobrevivir, eso sí. Sí. Karina, interesantísimo lo que nos estás platicando, pero ahora platícanos, en este 2026, las cosas han cambiado aquí en Japón, ¿no? ¿Tú qué haces o qué es lo que te gusta de vivir en Japón? Algo que me motiva mucho actualmente es mis proyectos personales.
japonés. Ok. Como Yamil lo dijo, trabajo muchísimo, muchísimo. Y gracias a ese esfuerzo que tuve, actualmente tengo tiempo o tengo más libertad de hacer mis proyectos personales como mi canal de YouTube o Yonaguni Tours. Y también gracias a eso he podido conectar muy bien con la cultura japonesa. Entonces siento que esa conexión también me motiva a seguir aquí y seguir conectando con los japoneses y las japonesas y con su cultura también. Entonces disfrutar Japón no es nada más llegar y comenzar a disfrutarlo, sino que también crees que es importante comprender su cultura, intentar comprender su idioma, hacer lo que te gusta, no nada más llegar a trabajar y que te digan que hagas algo. Claro, es respetable también, pero tú te sientes más a gusto haciendo tus propios proyectos, ¿no? Exacto. Yo cuando llegué a Japón me enfocaba tanto en trabajar para una empresa que se me olvidó como que hacer las cosas que me gustaban. Y como Japón es un país, sobre todo Tokio, que todo es muy rápido, o sea, tú volteas así a ver qué pasó ayer y ya pasaron de que... 4 días. Sí. No más, yo diría un mes así. O sea, yo tengo amigos que no he visto en 2 años. Y yo como que no te das cuenta porque todo va muy rápido. Ajá. Entonces, si tú dejas que ese tiempo se vaya y tú trabajas, pero no haces lo que te gusta, sí te vas perdiendo un poquito. Claro. Algo que a mí me está funcionando mucho ahorita es mi canal de YouTube, porque eso me hace enfocarme en las cosas que me gustan y en la creatividad que tengo, ¿no? Como sacarla por ahí, que antes no lo hacía, pero sí, ahorita sí. Y eso me hace sentir muy bien, me gusta mucho. Wow. Creo que eres un ejemplo para muchas personas, ¿eh? A mí me gusta mucho de ti que tengas tus propios proyectos y que no caigas en la mediocridad, que siempre tengas una meta arriba, ¿no? De que, ok, estoy trabajando por una empresa japonesa, estoy teniendo complicaciones con el idioma tal vez, pero no, estamos subiendo, ¿no? Estamos subiendo y ahora pues lo lograste y en 4 años es muy poco tiempo, wow. Sí, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero sí se está logrando. Totalmente. Karina, siguiente pregunta. Al principio nos comentaste que tuviste varias complicaciones por el idioma, por la cultura al principio. Ya pasaron 4 años, ahora tienes tus propios proyectos. ¿Cuál es esta barrera que te detiene a dar el siguiente paso? ¿Hay algo que te frustra o que te preocupa o con lo que estás batallando hoy en día? Pues sigue siendo el idioma. Sí, la verdad, el idioma siempre va a ser una barrera, pero ahí vamos poquito a poquito rompiéndola. Ok. Pero algo que me da como miedo es que voy a renunciar a mi empresa japonesa. Ok. Sí. ¿Cuántos años trabajaste? Con ellos trabajé 2 años y cachito. Ok. ¿Es un trabajo estable? Sí. ¿Te cae tu salario cada mes? Sí. ¿Tienes una vida pues normal? ¿Y lo vas a dejar? Sí. ¿Qué pasa? Voy a dedicarme a mis propios proyectos. Ok. Siendo mujer mexicana en Japón, sin hablar japonés nativo, es como algo que me asusta mucho de poder llegar a mi meta. Algo que siento es que estos últimos años, sobre todo finales 2025 hasta acá, es que Japón ha cambiado un poquito, como que las cosas para los extranjeros son más difíciles que antes. Cuando yo llegué, todo el mundo tenía oportunidades, todo el mundo podía hacer lo que quisiera y actualmente siento que eso está cambiando mucho. Y eso es algo que me asusta un poquito de que qué pasa si renuncio a mi empresa y luego de la nada ya no puedo hacer nada, ¿no? Que no te dan una nueva visa, por ejemplo, que te cobran mucho dinero para sacarla. Para renovar nueva visa. Claro, son preocupaciones muy grandes. Sí. Especialmente porque, como decíamos, ahora tienes una vida estable y dejarla no es fácil. No. En un país extranjero, no es de que no, me fue mal. Pues ahí están mis papás, voy a ir a vivir con ellos. No, o sea, tienes que regresarte a México, ¿no? Sí, eso es lo que más me asusta, pero eso no me detiene todavía. Y ahora que estás a punto de renunciar en esta empresa, pues quiero que nos pases un poco del chisme, ¿no? De qué está sucediendo. Por ejemplo, platícanos, ¿cuál fue el impacto cultural más grande que tuviste ahí? Yo creo que hubo unos 2 así muy grandes, o 3. El primero, que se me hizo así como un shock muy grande, fue mi empresa japonesa es muy global. Somos muchos extranjeros y todos somos de culturas completamente diferentes, ¿no? De que Mongolia, Rusia, África, México, todo, literalmente todo. Y nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos y todo. Pero en mi oficina no se mezclan los extranjeros con los japoneses. Ok. Inclusive siendo una empresa open-minded, globalizada, ¿no? En mi oficina hay como diferentes áreas de trabajo. Está el área de las oficinas y el área como común. Ajá. Bueno, todos los japoneses están en el área de la oficina, así todos sentados calladitos así de que... ¿Trabajando? Fingiendo que trabajará, o sea, no trabajando. Y luego estamos todos los extranjeros en el área común, de que trabajando en equipo, de que comentando cosas, dando ideas, no sé qué. Ajá. O sea, sí trabajamos muy diferente, Ajá, claro. los extranjeros con los japoneses. Y no importa de qué cultura seas del extranjero, como que siempre vamos a trabajar similar y los japoneses no, siempre están en su Ellos cultura. metidos en su trabajo, ¿no? Ajá. Ok. Enfocados así completamente en su trabajo. Ellos vinieron a trabajar. Ajá, sí, no vinieron a platicar, ni dar ideas, ni innovar, ni nada. Nada más a hacer su trabajo.
trabajo. Entonces eso se me hizo súper impactante porque es como una barrera muy grande entre los japoneses y los extranjeros. Y no sé, eso no siento que pase en México, no sé. Yo tampoco lo he visto en México, ¿eh? Y no estamos hablando de que una es mejor que la otra, claro que no, cada quien su forma de trabajar, pero bueno, uno como extranjero, especialmente mexicanos, que somos muy sociables, que nos gusta de que, oye, Ahora el chisme. ¿y cómo te fue ayer allá en...? ¿Sabes cómo? Un japonés pues no está acostumbrado a eso, mi esposa es igual. Yo le platico chismes a mi esposa y ella así como de que, ¿y por qué sabes eso? O sea, ¿por qué te platicaron tantas cosas? O sea, ¿cómo sabes por qué Pepito rompió con Mariana? ¿Sabes cómo? Sí, no. Somos muy diferentes. Ajá, súper. Y eso me impactó muchísimo. La segunda cosa fue que como que hay muchos niveles de, no sé si de jerarquía, pero como la toma de decisiones tiene que pasar muchas barreras. Ok. O sea, por ejemplo, en México tú le dices al manager, el manager le dice al CEO, lo planean y listo, se hace, ¿no? Ajá. Aquí no, aquí es como tienes juntas infinitas y al final nunca se hizo nada porque no quisieron, pero Sí. estuviste un año trabajando en eso y no se hizo nada. Ok. Sí, eso se me hizo muy loco. Sí, concuerdo totalmente. Como que tienes que primero planear totalmente a detalle para presentárselo al de arriba y el de arriba al de arriba, ¿no? Entonces es más Sí. proceso. Sí, y luego también, no sé si es como en todas las empresas, pero también como existen los socios de la empresa, ellos también tienen derecho a votar de cualquier actividad que se haga, así cualquiera, no importa qué tan chiquita sea. Entonces sí son muchísimas barreras, muchísimos pasos para aceptar algo muy simple. Ok, entonces no puedes llegar como de que inspirada porque Sí. tuviste una idea increíble en la regadera y llegas y ¿saben qué? Podemos hacer esto. No es tan fácil así, ¿no? Sí, no. Wow, No. ok. Entonces me imagino que eso te causa también frustración, ¿no? Sí, de hecho quiero dar un ejemplo que también es otro impacto mío en el área de marketing A de ver. redes sociales. Pues ya saben, en México las redes son súper de creación de contenido, de una persona hablando, contando chistes, un meme ahí y es lo que venden, ¿no? Bueno, yo una vez llegué, hice un meme de un perrito que estaba así de que no sé. El de los dos perritos, ¿no? No, es un perrito nada más haciéndolo así. Sí. El del perrito Sí. chill, ¿no? Que está así. Ajá. Bueno, hice ese meme y lo posteé así un viernes en la noche. Dije, ay, nadie se va a dar cuenta, lo voy a postear. Lo Ok. posteé y luego el sábado en la mañana me llega un mensaje de la directora. Tenemos que hablar sobre branding. Eso no se hace, no puedes publicar eso, no sé qué. Yo de que, ay, bueno, lo contesto el lunes. Así X. Lo dejaste el fin de semana. Sí, no, pero explotó, se hizo viral, así ¡pum! serio? 1 millón de views. Y luego pues nuestras redes empezaron a crecer un chorro, ¿no? ¿Y qué te dijeron ahí? Ya no me dijeron nada. No Es que te iban a decir, o sea, de que, o sea, por hacer mi trabajo. sí, no es de que te voy a regañar porque nos diste 1 millón de vistas. Pues, ¿cómo no? Sí, exacto. Y la verdad, gracias a eso como que se empezaron a relajar un poquito con las redes Ok. y ya me dejan hacer cosas más creativas. Pero antes era muy corporativo y el producto que estábamos vendiendo es para jóvenes. Esa idea de marketing que tienen las empresas japonesas es súper diferente, súper completamente diferente a los países del occidente. Eso también se me hizo muy chistoso. Más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Exacto, eso No lo pensé. hagan. No lo hagan en casa, no lo hagan en casa. No sean No lo como ella. recomiendo. Karina, para finalizar el video, quiero que nos describas el Japón del 2026 en una sola palabra. ¿Qué dirías tú? Pues yo diría que la palabra es retador. Ok, me gusta. Vivir en Japón es muy retador. Hay demasiados retos, demasiadas cosas nuevas que ustedes no se van a esperar. Hay mucha como choques culturales que a lo mejor les puede como tumbar un poquito hacia abajo, pero lo importante es que ustedes se reten y sigan como luchando por eso que quieren lograr para poder subir. Y sí, yo creo que Japón es retador. Me encanta tu mensaje, me encanta. A seguirle echando ganas, ¿no? Exacto, a Eso cambiar. es. Muchas gracias por ver hasta el final del video. Pueden ver aquí en pantalla las redes de Karina, Kana-chan JP. Exacto. En YouTube pueden ir a verla, videos increíbles sobre Japón. Y nos vemos, amigos, en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye.